Porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en una transmisión en vivo de el programa Las Dudas del Católico. Es un programa para ustedes cuya finalidad tiene crecer en la fe a partir de sus inquietudes. Hay tantísimas dudas de fe. Nunca olviden que su duda puede ser la duda de muchos y también juntos podemos conocer, aprender y amar mucho más nuestra fe y seguir a nuestro Señor Jesucristo con más amor, con más pasión y con mucho más certeza. Pues en esta ocasión voy a iniciar el programa. Mi compañero Hugo, a quien le mando un fuertísimo abrazo, él está en unas ocupaciones por parte de su familia, sin embargo está bien y también le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y un saludo enorme y también espero que espiritualmente también nos esté pues acompañando en este que también es su programa. Quiero saludar a todos quienes nos escuchan en cabina y también en sus casitas, en sus hogares. Por supuesto que ya están muchos preparándose para la comida, para distintas actividades, están en el trabajo. Así es que mando muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Y sin más, vamos a iniciar con una bendición, porque el tema de hoy es sumamente importante. El tema es, ¿cuál es la diferencia entre una educación civil frente a los hijos, ahora que ya estamos al inicio de las clases y de un nuevo curso? ¿Y cuál es la diferencia en una educación religiosa? ¿De acuerdo? ¿Habrá alguna diferencia entre los papás preocupados porque sus hijos crezcan en conocimientos? Pero también habrá también una responsabilidad desde nuestra fe, ayudar a los hijos a también crecer, valga la redundancia, en la fe. Pues eso y más preguntas vamos a estar contestando en este programa. Vamos a iniciar con una oración y vamos a ponernos en manos de Dios y principalmente que nos envíe su Espíritu para poder continuar esta programación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por este día que nos permites vivir en tu nombre. Te pido por tantos hermanos y hermanas que viven en el matrimonio, las dificultades y avatares de la vida junto a sus hijos, quienes sufren mucho en la formación y educación de llevarlos por el buen camino. Te pido que siempre también en ellos también infundas tu espíritu y a todos nosotros síguenos iluminando con tu luz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, estoy feliz, les decía que estoy muy feliz porque estamos transmitiendo en vivo después de muchos días de haber puesto algún programa ya pregrabado. Espero me entiendan, pero soy religioso agustino, así es que San Agustín lo festejamos la semana pasada y hemos tenido mucho trabajo, pero aquí estamos con mucho ánimo, con mucha bendición. El texto bíblico del que me voy a apoyar en estos momentos es de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice así: la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe, comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor
que el de Caín. Por ella recibimos el testimonio de que era justo como Dios mismo lo atestiguó al aceptar sus dones. Por la fe, Abel hablaba todavía aún después de muerto. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, porque Dios se lo había llevado. No lo encontraron, pero antes de ser llevado, recibieron el testimonio que había agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es así, hermanos, que vamos a tocar este tema tan grandioso. Originalmente era, ¿qué diferencia hay entre la educación civil y la educación del catecismo? Pero estudiando un poquito este tema, me he dado a la tarea de ampliarlo un poquito más y de darle un mejor enfoque, ¿de acuerdo? Primero empecemos con la educación civil. ¿Cuál es la educación civil? La educación civil es, pues, la que también el Estado tiene la obligación de proporcionar esa educación básica. ¿Cuál sería la educación básica? Bueno, pues preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y de alguna forma también facilitar los medios pues para continuar nuestros estudios. El conocimiento viene de los griegos, un estudio, ¿no? Es filosofía, sofía, amor a la sabiduría. Y el hombre en sí, nosotros tenemos un don importante, ¿no? Una cualidad importante que se llama inteligencia. Nosotros somos seres inteligentes y tratamos de aprender en esta vida. Estamos llamados a ser grandes profesionistas y grandes profesionales también, cada uno en nuestra área, cada uno en nuestra vocación, cada uno en nuestro camino que hemos destinado pues para vivir, para trabajar, para crecer y para llevar también el sustento de cada día a nuestros hijos. La educación hoy por hoy tiene muchísimas críticas, en el sentido de hay personas que no ejercieron su título, ¿no? Y que son excelentes en distintas áreas y que son, no sé, pueden tener ser licenciado en, no sé, vamos a poner así, pedagogía, pero ser grandes comerciantes y se sienten satisfechos. ¿Qué significa una educación civil desde la familia? Bueno, los papás tienen esa responsabilidad de ayudar a los hijos a darles los elementos básicos e importantes para crecer en la vida. Hay muchas ciencias muy importantes, las ciencias exactas, como la matemática, que las matemáticas a todos nos sirven y a todos nos ayudan. Y pues bien, por supuesto que son elementos fundamentales para continuar pues esta preparación humana. Esa es responsabilidad de los padres para que ellos puedan seguir con esta responsabilidad de acercar a sus hijos, ayudarles, pues para que sigan preparándose, por supuesto. ¿De acuerdo? Es exacto. Pero aquí viene algo muy importante. La educación civil también es recibir conocimientos, ¿no? Reitero, subrayo, conocimientos fundamentales para nuestra vida, para la vida. La educación tiene la finalidad también de ayudarnos a darnos elementos para vivir mejor, para vivir en cordialidad, para aprender a trabajar en equipo. Incluso es importante ir en un colegio. La educación es fundante para tener distintas oportunidades también. Bien, eso es responsabilidad de los papás, por supuesto, ¿de acuerdo? Sí es importante que los hijos tengan una educación civil. A veces los papás dicen, a mí me encantaría que mi hijo o mi hija tenga la oportunidad que yo nunca pude. Y los papás se esfuerzan mucho por incluso mandarlos a colegios privados, a colegios católicos, y los felicito. Creo que la mejor herencia, parece cliché, ¿no? La mejor herencia que podemos dar a los hijos, pues es la educación. Esa nadie te la va a quitar, esa nadie te la va a robar, y
pues son cosas tan trascendentes para el bienestar, para una sociedad, ¿de acuerdo? Incluso educación civil, cívico, ¿no? Ser cívicos significa que entre mejores elementos cívicos tengamos, incluso mejor deberíamos de comportarnos en calle, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante todo esto. Ahora bien, hablemos de la educación religiosa, que no solo incluye el catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Incluyen mucho más cosas. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en su número 206? Les repito, el catecismo de la Iglesia Católica a partir del 2204 en adelante habla sobre la familia, y les aconsejo, familia, que le echen una leída, ¿verdad? Incluso ustedes pueden en su mismo celular ver Catecismo de la Iglesia Católica número 2204 en adelante. Es sobre la familia, y de verdad que les va a iluminar mucho, les va a dar mucho gusto que el Catecismo de la Iglesia Católica tenga consejos tan bonitos para la familia y para fortalecer a la familia. ¿Cuántas veces a un sacerdote o a algún agente de fe, no llámese catequistas, escuela de pastoral, etcétera, dicen, híjole, estoy viviendo dificultad para saber guiar bien a mis hijos, para saber guiar bien a mi esposo, o para seguir guiar bien a mi esposa? Bueno, a veces leer estas partes de verdad ayudan a darnos pistas, ¿no? Líneas y a darnos consejos importantes. En cuestión de la educación, de manera muy concreta, es el número 2206, y dice así: las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas que integran una familia, madre, padre e hijos. La familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. A ver, estamos ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, y cuando estamos hablando de la educación de los hijos, estamos también entendiendo que es importante que haya también un interés de los papás para una educación de fe para con los hijos. ¿Cómo educar? ¿Cómo educar a los hijos? En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que no es lo mismo, eso es otro libro, es uno que dice compendio, ¿de acuerdo? Y también les aconsejo mucho comprar. En el número 461 hace la pregunta: ¿cómo educar los padres a sus hijos en la fe cristiana? Y principalmente dirá, a través del ejemplo. Y aquí me quiero detener porque es muy interesante cómo cuando nosotros a nuestros hijos los queremos educar civilmente, los llevamos al colegio. Y las maestras o maestros son encargados de compartir y transmitir el conocimiento que, por ejemplo, aquí en este texto, ¿no?, para las primarias existe, transmitírselo a ellos. Es ser transmisor, un maestro de escuela básica o de esta educación, educaciones iniciales, ¿no? Pero en la fe cambia, La fe se transmite también desde tu familia. ¿Cómo? Con el ejemplo. Y quiero citar una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice: no te preocupes cuando tus hijos ya no te escuchan, porque ellos te ven. ¡Wow! Importantísimo, ¿no? No te preocupes cuando tus hijos no te escuchen. Ellos ya te están viendo. Es decir, la fe se transmite en el matrimonio desde el testimonio. La fe requiere un testimonio de cada uno de ustedes como padres que han sido hijos en la fe y han aprendido todo en la fe.
La figura de la madre es fundamental en este ámbito, porque la mamá, así como la Virgen María, da dulzura en el conocimiento de: hijo, encomiéndate a Dios. Hijo, vamos a persignarnos antes de salir para el colegio. Hijo, vamos a hacer oración. Hijo, pídele a Dios también tú, solito o solita, en tu habitación. Pídele a Dios que nos ayude, que por los abuelitos, por los enfermos, acerquémoslo a Dios. Y creo que aquí nos podemos detener muchísimo, porque vagamente a veces pensamos que nuestra responsabilidad para con los hijos es llevarlos al catecismo. Incluso existe esta dinámica, ¿no?, que algunas catequistas les dicen miss o maestra. Y entonces, cuando ellos van en los sábados a tomar catequesis, los niños en su primer día de inicio de catecismo, en su mente van: voy a tomar clases. Pero cuando ellos van aprendiendo a enamorarse de la palabra de Dios y de la persona de Dios, ellos van aprendiendo que en su interior, y vean los papás, véanlo, cuando ustedes al inicio dicen: ay no, los sábados nos levantamos un poquito tarde porque ya no vamos, y ahora el catecismo, ¿no? Y es muy interesante cómo al inicio empieza como un enamoramiento muy bonito de fe de los niños del catecismo, y más adelante, después de 3 semanas, ya no va a haber necesidad de levantarlos y de animarlos para el catecismo. Son los niños quienes van a estar exigiéndote: mañana es sábado, me toca catecismo, y ellos mismos van a entrar en una dinámica distinta. ¿Qué quiero decir a catequistas que me están escuchando, que me están viendo? Y por supuesto que no quiero que me envíen ninguna pedrada, sino quiero que reflexionemos. Una maestra civil transmite el conocimiento, facilita la sabiduría, también ayuda a enamorarse de la sabiduría, del conocimiento. Pero una catequista, un agente de fe, un sacerdote, una religiosa, nuestro señor obispo, cuando transmitimos la fe, somos testigos de la fe. Somos primero testigos de ese amor de Dios, y se convierte en algo muy distinto. Por supuesto que hay razones de fe que tenemos que aprender, sí. ¿Hay dogmas de fe que tenemos que aprender? Sí. ¿Hay contenidos de fe que tenemos que aprender? Sí. Pero se vive también una educación muy diferente, ¿de acuerdo? Muy, muy diferente. ¿Cómo se educa también, según el compendio de la Iglesia Católica en su número 461? Dice que a través de la oración. Se educa en la familia, de manera religiosa, a los hijos, desde nuestra oración. Y yo les decía, a ver, no tenemos que tener vergüenza. ¿Cómo se ve? Cuando vamos a una fondita, cuando vamos a un restaurante, ¿cómo se ve una familia? Piénsenlo. ¿Cómo se vería una familia? Que están discutiendo, bla, 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 o en su telefonito. O cuando una familia le traen los alimentos y ora. Mamá, papá e hijos. ¿Qué escena estamos transmitiendo? ¿Qué es más grato a nuestros ojos? ¿Qué tiene más valor en nuestra inteligencia? Se darán cuenta que la oración es muy bonita. El domingo pasado hablábamos de las abluciones y todas estas reglas que tenían los judíos y saduceos de aquel tiempo, ¿no? Antes de comer era lavarse las manos hasta los codos, ¿no? Y Jesús les dice: bueno, tengan cuidado. No es malo lo que entra de afuera hacia adentro, sino lo que nace del corazón hacia afuera. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar ese apartado de el por qué se lavaban hasta los codos antes de comer, no era solo higiene, era principalmente recordar la bendición que viene de Dios en cada uno de los alimentos, el maná que baja del cielo, el pan vivo que baja del cielo, la ayuda de Dios, y que cada alimento es sagrado, lo hayamos preparado nosotros en casita o no.
El alimento es sagrado, porque incluso Dios mismo quiso ser alimento. Y nosotros tenemos que aprender no solo a lavarnos las manos, ¿no?, con agua y con jabón, sino también tenemos que aprender a orar. Una familia que comparte los alimentos, por lo menos un alimento, juntos en una mesa, y ora, es una familia que vivirá unida y también tendrá mucho más elementos para ayudar a crecer en esta conciencia de que la familia es importantísima, la familia es primero, la familia se respeta y la familia se cuida, la familia se mantiene unida. Bien, la oración es una forma de educar ya a los hijos, y no solo llevarlos al catecismo, pero también es importante llevarlos al catecismo. Cuando ustedes han bautizado, el sacerdote les ha dicho, a ver, papás, ¿qué es lo que le piden a la Iglesia de Dios? No, pues el bautismo. Ustedes, papás, que están pidiendo el bautismo para su hijo o su hija, deben de darse cuenta que contraen la obligación de educarla en la fe, o educarlo en la fe. Y luego se les pregunta a los padrinos, que padrino significa compartir la paternidad desde la responsabilidad de ayudar a los hijos a crecer en la fe. Y se les pregunta a ustedes, padrinos, ¿están dispuestos en ayudar a los papás de su ahijado o su ahijada, ayudar a él o a ella a crecerlo en la fe? Y ambas parejas responden, sí, estamos dispuestos. Y entonces desde ese momento también contraen la obligación los padrinos. Y creo que es un tema sumamente interesante, porque sabemos que, no sé, coloquialmente hablando aquí en México, por si nos escuchan en otros lugares, coloquialmente hablando aquí en México decimos que ser padrino de bautismo es ser padrino de grado, ¿de acuerdo? De grado, y así lo categorizamos. Pues ojalá y no solo lo supiéramos, sino lo viviéramos. Y aquí viene también a mi mente, ¿no?, muchos que nos piden que seamos padrinos de bautismo, estar orando por ellos, por lo menos cuando estamos ausentes, ¿no?, por circunstancias adversas, cuando hay un obstáculo de distancias, pero orar por ellos. Orar por ellos, ya también estamos cumpliendo con esta gran responsabilidad como papás y como padrinos de un bautizado que ya pasa a ser hijo de Dios y debe conocer a su Padre Celestial, que es Dios nuestro Señor. Es el rostro de Jesucristo, es conocer a Jesús. Cuando ellos ya van madurando, van creciendo, se les acerca el catecismo, es importante también para todos nosotros, el testimonio. Ser transmisores de la fe, ser evangelizadores. Fíjense, en una educación civil es transmitir conocimientos. En una educación religiosa es evangelizar. Y hay tantísima diferencia. Transmitir es de comunicación, el transmisor de un mensaje, y hay un emisor que nos está escuchando, ¿de acuerdo? Y en la evangelización es el testigo del misterio de Dios, que evangeliza al emisor. ¿Qué significa evangelizar? ¿A qué le suena? ¿Acaso no le suena como a evangelio? Evangelizar, evangelio, acercarnos al reino de Dios, al misterio del reino de Dios. Catequizar es enamorarse de Dios y principalmente reconocer a un Dios trino y fundamentalmente creer en la resurrección, creer en la otra vida que nos espera. En fin, quisiera ver en cabina si me pueden apoyar para si hay algún saludo, si hay alguna pregunta en vivo, y por lo pronto quiero también seguirles leyendo otro número importantísimo del Catecismo de la Iglesia Católica, y sobre todo, fíjense, habla de el respeto filial. El respeto filial significa el respeto
para con los miembros de la familia, para con los hijos. Y dice así el número 2216. Dice, el respeto a los, es 2215. El respeto a los padres, dice, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Y después el número, ahora sí, 2216, dice, el respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdadera. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 22. ¡Guau! ¡Qué bonito! Miren, vamos a leerlo nuevamente porque de verdad está sumamente interesante. Es Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 22. Dice, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la acción de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. ¡Wow! ¡Qué bonito es ese capítulo! Continúa en Proverbios capítulo 13, dice, versículo 1, dice, el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la represión. Interesante. Bien, ahora mandamos muchos saludos a la doctora Barrón, que nos está siguiendo. Bendiciones también para usted, doctora. Y la señora Taide, también a Luz Yáñez, que también nos está siguiendo. A Gris Juárez, le mandamos un fuerte saludo. Y pues estamos aquí transmitiendo en vivo. Y manden alguna pregunta, algo concreto sobre este tema. Educar a los hijos no es nada fácil, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la doctora tiene por ahí una pregunta. Por favor, Nancy. ¡Ay, qué bueno! Estamos transmitiendo, dice la doctora Barrón, dice, la educación es la mejor herencia que se le puede dar a los hijos. No preparar para la vida laboral y la intercesión social. Nos prepara para la vida laboral y la interacción social, y de la mano con la formación religiosa nos forma en la fe y nos hace que seamos mejores personas con valores y buenas costumbres. Súper, muy bonito aporte, excelente, ¿no? Es un poquito como ella entiende ahora la diferencia. En la educación religiosa hay muchos valores que tenemos que aprender también. Perfecto. Le mandamos un saludo a Galletita Ramírez, que nos escribe desde Cuernavaca, y dice, qué importante es que desde niños nos inculquen el amor a Dios. Un saludo a Fray, un abrazo desde Cuernavaca. Igual un fuerte abrazo, Carlita. Y efectivamente, la educación religiosa es fundamental en una sociedad. La educación religiosa es muy importante, porque también es un valor. Cuando en tu mente está Dios, ya tienes en sí un gran valor para una regla de vida, una guía, una luz, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental. A Laura Juárez, saludos, Dios lo bendiga, Padre Luis, un fuerte abrazo, Laurita. Y Josefina Rebeca Hernández, saludos, Fray Luis, gracias por compartir esta enseñanza, gracias a Dios y gracias a ustedes, que nos permite estar en vivo, transmitiendo desde Radio San Juan Diego, a quien mandamos también un fuerte saludo, a nuestro responsable en la comunicación, que es el padre Didier, y él está ahora mismo viviendo, me parece que ejercicios espirituales. Le mandamos un fuerte saludo y estamos felices porque la conclusión de este día sería algo así tan importante. A mí me gustaría mucho que los papás que me están escuchando, los padres de familia que tienen hijos, nunca se cansen
de enseñarles verbalmente a los hijos, ¿no? Hijo, pórtate bien, hijo o hija, ora o ser respetuoso, etcétera, ¿no? Nunca nos cansemos de educarlos verbalmente, con consejos, pero también nunca olviden y desvaloricemos que ellos nos observan y que el ejemplo y la educación más bonita es cómo vemos que nuestros papás le echan muchas ganas a la vida. Y creo que esa es la enseñanza que nosotros como hijos debemos agradecer a Dios. Y por eso queremos mucho a mamá y a papá, porque con su vida nos enseñan a vivir, a sostenerse, a salir adelante en medio de las dificultades. ¿Saben por qué? Porque a Dios tienen en su corazón. La educación religiosa es una gran responsabilidad dentro del matrimonio y por supuesto también desde el padrinazgo, ¿no? Educar a los hijos en la fe es fundamental. En la medida que nosotros tengamos mayor conciencia, mayor elementos de fe, pues tendremos, pienso, que mayor asertividad en la toma de decisiones de nuestra vida. Porque la fe, como diría aquella canción, la fe es verbo, ¿de acuerdo? Dios es verbo. La fe exige una acción, no solo es teoría. La fe es vida y se debe de vivir principalmente en familia. Les mando un fuerte abrazo y mando muchísimas bendiciones y espero ya la próxima semana se integre mi compañero Hugo y pues nada, si ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pues terminamos esta emisión y les dejo de verdad muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están en su casita, en el trabajo, en el trayecto. Que Dios me los bendiga mucho. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego.